Hola a todas y a todos, mi nombre es Triana Cepeda y soy asistente de coordinación dentro del proyecto PIP para una ciudad del futuro. Y en nombre de todo el equipo, pues les quiero dar la bienvenida a esta conferencia titulada ¿Por qué medir el ruido? Para quienes aún no nos conocen, les cuento que PIP para una ciudad futuro es un modelo conceptual desarrollado por Derive Lab en el marco del FAM 2020, el cual es una iniciativa entre Lee Clay y Google.org. Nuestro modelo busca asumir los edificios públicos como elementos receptores de prototipos de medición y monitoreo de indicadores medioambientales para la generación de datos abiertos, esto con el fin de contar con la información útil a la hora de planear y tomar acciones más claras en cuanto a políticas públicas, lineamientos de diseño y acciones para mitigar el cambio climático y así construir un futuro bajo en carbono. Es por ello que dentro de este marco hemos estado organizando eventos que abonan a las líneas temáticas que estamos explorando, las cuales son las plataformas generadoras de datos ambientales, el uso de tecnologías y la generación de políticas públicas y lineamientos urbanos. En esta ocasión, esta conferencia cuenta con la presencia de Jimena de Gortari, quien nos va a compartir pues este tema, ¿no?, tan interesante que es ¿por qué medir el ruido? Y esta conferencia tiene como objetivo conocer la importancia de las mediciones de los niveles de ruido y las afectaciones medioambientales de salud y de esta fuente contaminante. Con esto en mente, con mucha emoción les quiero presentar a Jimena de Gortari, quien es académica del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Forma parte del cuerpo académico del posgrado en Estudios Críticos de Arte y de la maestría en doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte, ambos programas reconocidos por el CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con un postdoctorado en la UAM Coajimalpa, es doctora por la Escuela Técnica Superior de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene una especialidad en museografía por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, es autora del libro Guía Sonora para una Ciudad y de capítulos relacionados con el paisaje sonoro, el ruido y el espacio público. Actualmente realiza una investigación titulada Caracterización del paisaje sonoro, proyecto piloto. Esto con el apoyo de la Dirección de Investigación de la Ibero. Ha participado en seminarios y congresos internacionales e internacionales y es consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Pues bueno, bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero, bueno, pues finalmente la invitación que me hacen para hablar de lo que hago y justamente del interés que tienen, lo cual de inicio felicito que haya el interés de integrar e incorporar el ruido en los aspectos que están analizando justamente para este proyecto del PIP de Ciudad Futura. Entonces, bueno, pues agradecer evidentemente a Derive Lab y a todo el equipo que han formado justamente para esto de PIP para una ciudad del futuro. Entonces, pues muchísimo gusto y muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres que empiece o... A nosotros nos encanta tenerte aquí con nosotros. Ay, no, mil gracias. Bueno, sí, pues sí, te digo que nos encanta tenerte aquí. Sí, adelante. Nada más les recuerdo que pueden hacerle todas las preguntas que tengan a Jimena a través del chat de Facebook Live y nosotras se las haremos llegar por acá. Perfecto, pues empiezo a compartir. Pues bueno, Jimena, sin más. Claro, compártenos lo que tengas preparado. Perfecto, muchísimas gracias, Tri. Miren, pues en realidad más que quisiera compartir justamente por qué medir el ruido y creo que habría que empezar a poner algunos aspectos sobre la mesa y entender justamente por qué esto es importante. O sea, finalmente, si pensamos en una ciudad del futuro, yo diría que mi idea de ciudad del futuro y de por qué una ciudad o cómo tendríamos que ver la ciudad en términos justamente de cuestiones del sonido, me remito a esta caricatura de Abel Quesada, en donde ya se hablaba justamente de cuál podía ser una ciudad en términos de cómo podríamos embellecer a nuestro país en distintos aspectos. Y algunos de estos justamente hablan de una cuestión que pasa por lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el ruido, ¿no? Y finalmente esta cuestión de la consideración del ruido mucho pasa por aspectos que tienen que ver con educación,
con educación sonora y con educación ambiental. Entonces, bueno, pues como pueden ver, tiene que ver con los claxones que tocan el padrino o con estos camiones que de alguna manera contaminan con humo y ruido, y en fin, muchísimas otras cuestiones que podríamos aquí analizar. Pero finalmente, una ciudad del futuro, y para pensar en términos del ruido, estructuré el objetivo que me pidieron ahora para plantearles era conocer la importancia de medir los niveles de ruido y las afectaciones medioambientales y de salud de este fuente contaminante. Entonces hice una estructura basada, digamos, en primero pensar cuál es esa definición de ruido, que no es cualquier cosa, digamos, finalmente si uno lo busca en la RAE, evidentemente tiene sus consideraciones, pero tiene sus aspectos subjetivos, entonces por eso pensaba que era importante. ¿Cómo se mide y cuáles son los aspectos medibles del ruido? ¿Cuáles son los impactos del ruido, no solamente en términos de salud, sino como ya se dijo y como se sugirió, digamos, en esta conversación que tenemos hoy, se sugirió que se incorporan otros aspectos y otros impactos? ¿Cuáles son algunas de las metodologías que yo he empleado, pero también cuáles son algunas metodologías que se usan en otras partes del mundo, que creo que pueden ser de utilidad? Y bueno, algunas sugerencias muy breve, más bien como reflexiones finales y posibilidades de análisis y posibilidades de respuesta a este contaminante que, bueno, pues como saben, es el segundo contaminante medioambiental de las ciudades. Bueno, ¿por qué analizar y por qué es importante medir el ruido de las ciudades? Porque finalmente tenemos que pensar que el sonido es algo que está presente en la vida cotidiana de las personas. El sonido en las ciudades evidentemente tiene un comportamiento dependiendo de cómo éste está configurada. Y yo más que entrar en aspectos de la forma urbana que tendría que ver con otras cuestiones de planeación de ciudad, pues finalmente el sonido que nosotros percibimos y el sonido que nosotros después quizá le ponemos la categoría de ruido, porque puede ser, ahora veremos cuáles son esas posibles conceptos de lo que implica el ruido, pues ese es el sonido que nos llega reflejado o de alguna manera integrado con otras fuentes a partir de cómo estamos y cómo está pues, configurado y cómo está conformado este espacio. Entonces, no podemos nunca perder de vista que el sonido es intrínseco de la forma urbana, ¿no? O sea, finalmente hay un enlace directo en pensar en cómo hemos construido la ciudad, cómo hemos construido las ciudades, y entonces pensar justamente en las dimensiones y demás que ahora iremos tocando. Pero bueno, pues este era un primer gráfico justamente para decir que ese sonido que de alguna manera se refleja en una superficie curva, bueno, pues tiene reflejos diversos y cómo se percibe en el cuerpo. Entender aparte que el sonido, lo decía hace unos días, el sonido se percibe con todo el cuerpo, no solamente con el oído, ¿no? O sea, no solamente con la parte de capacidad auditiva. Y que el sonido está presente las 24 horas del día en nuestras vidas, porque, bueno, finalmente no contamos con párpados auditivos, como dicen algunos autores. ¿Qué es el ruido? Bueno, pues el ruido puede ser muchas cosas, ¿no? El ruido puede ser ese sonido inarticulado que no tiene ritmo ni armonía y es confuso, nos resulta confuso y no sabemos necesariamente cómo estructurarlo en nuestro día a día. Puede ser esa mezcla o alboroto confuso de sonidos. Es una señal sonora que no deseamos escuchar, o sea, algo indeseable, que ese es como digamos, el concepto más común que se utiliza. Pero también es esa estática en un teléfono, ¿no? Los teléfonos, bueno, pues creo que ahora los dispositivos son bastante más, pues modernos, pero había todavía seguramente algunos de nosotros de otras generaciones recordamos la estática, por ejemplo, de las televisiones, ¿no? De estos televisores pues ahora antiguos. O ese crujido del celofán de los caramelos mientras escuchamos a Beethoven, o en cualquier espectáculo, digamos, que de alguna manera interfiera con eso que estamos queriendo escuchar. Como digo, el siguiente, ¿no? O sea, el concepto es cualquier señal sonora que interfiere, y a mí una de las acepciones que me parece que es más adecuada a cómo pienso yo el ruido es ese destructor de las cosas que deseamos escuchar o hacer en un momento determinado, ¿no? Y es una falta de equilibrio sonoro. Cabe resaltar que evidentemente este equilibrio sonoro únicamente se puede, y ahora veremos en las metodologías que planteo, se tiene que buscar y se tiene que consensuar. O sea, creo que ustedes tienen aquí en Deriv Lab, yo lo sé, tienen gran experiencia en términos de trabajo, de participación ciudadana, y entiendo que para este proyecto también lo están incorporando. Y creo que justamente la única forma de hacerle frente a este contaminante. Bueno, también hay ruido que evidentemente es necesario, ¿no? O sea, el ruido finalmente de una sirena o bueno, o el ruido de la alerta sísmica, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En donde, bueno, finalmente de alguna manera alerta. Y también hay ruidos, otro tipo de ruidos que nos anuncian ciertas cosas y que son necesarios. Pero también tenemos que considerar que existe la escucha voluntaria e involuntaria. ¿A qué me refiero con esto?
O sea, la escucha involuntaria es evidentemente cuando podemos adquirir o podemos decir que finalmente hay una consideración y ponemos ese concepto de ruido como algo negativo en nuestras vidas, pero también existe esa escucha voluntaria en donde nosotros vamos, por ejemplo, o bueno, voy, yo podría decir, a conciertos de música en donde evidentemente el sonido es mucho más alto de lo que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O en un estadio de fútbol, en donde finalmente tú estás expuesto a una escucha voluntaria, en donde probablemente el sonido no sea necesariamente algo que esté recomendado. Entonces, esta consideración de la posibilidad de poder estar inmerso en un ambiente ruidoso, pues también es voluntario o no voluntario. Y creo que justamente la planeación y el pensar en las ciudades tendría que considerar más bien esa posibilidad de escucha voluntaria. El gran problema es justamente que muchas veces el ruido es algo que es un intruso dentro en nuestras vidas, ¿no? Y como digo, finalmente, lamentablemente cada vez tenemos ciudades más ruidosas. ¿Cuáles son las fuentes sonoras del ruido urbano? Y estas así como pues hay diversas, ¿no? Evidentemente tiene que ver con todo el tráfico vehicular privado, el transporte público, la construcción, las obras en construcción, las viviendas, porque tenemos que hablar también de ruido comunitario, o sea, finalmente también hay ruido entre vecinos y eso es todo es un tema muy, muy complejo. Evidentemente hay fuentes ruidosas en el espacio público, o sea, el espacio público de por sí finalmente muestra una actividad y esa actividad o toda actividad de cada ciudad tiene un ruido, o sea, un sonido y a veces se transforma en un ruido. Todos los centros de transferencia modal, que entiendo, por ejemplo, que va a haber varios en este sistema de transporte que están, bueno, en el proyecto que están haciendo de mi macroperiférico, por ejemplo, en Guadalajara, todos los servicios de recolección, la verdad es que hay todo un asunto ahí, y bueno, por supuesto, los establecimientos mercantiles. Pero tenemos que pensar en justamente distintas cuestiones. Hay fuentes fijas, que son todos, perdón, estas son fuentes móviles, lo hice al revés, pero bueno, a ver, lo voy a pasar rápidamente. Las fuentes móviles justamente son, y ayer seguramente en lo que estaba viendo las noticias lo hice al revés, pido una disculpa, todas las fuentes móviles son las que son más difíciles, ¿no? O sea, finalmente son las que aparecen en morado ¿no? O sea, finalmente las fuentes móviles son el tráfico vehicular, el transporte público, las cuestiones de espacio público, los centros de transferencia modal y los servicios de recolección. Es muy difícil la medición porque finalmente son cosas que pasan rápidamente, ¿no? Y las otras, las fuentes fijas, son mucho más fáciles de medir. O sea, finalmente estas verdes, olviden esta parte de abajo que evidentemente está equivocada y están al revés los colores. Pido una disculpa por eso. Tiene que ver con esas fuentes puntuales que son mucho más fáciles de medir, en donde uno tiene un sonómetro y puede medir fácilmente, porque finalmente el tráfico es una cuestión que está en movimiento. Entonces, a la hora de medir ese movimiento resulta muy difícil, aunque evidentemente ya veremos ahora cómo se puede realizar. ¿Cuáles son las causas del ruido urbano? Pues evidentemente tiene que ver con actividades productivas, una deficiencia en la red vial, una saturación del tráfico vehicular. Todas nuestras ciudades mexicanas están con una saturación de tráfico vehicular, pues ahora probablemente afectado y disminuido por el confinamiento y la situación de COVID-19 que vivimos a nivel mundial, pero evidentemente normalmente tenemos una saturación de tráfico vehicular importante. Hay una creciente actividad recreativa, comercial y de construcción en todas nuestras ciudades y también pasa mucho por una cuestión de hábitos y actitudes personales. Creo que algo importante también es pensar cuáles son esas fuentes y esos ruidos que están en la ciudad, ¿no? Estos solamente son algunas de las posibles consideraciones. Evidentemente, este avión a 150 decibeles, que resulta un ambiente insoportable, ahora veremos un gráfico después, es en el aterrizaje, no el despegue. Entonces, si pensamos justamente en la situación que tienen los aeropuertos en las ciudades, bueno, pues tendrían que ser espacios en donde hubiera varios filtros para que este ruido que resulta insoportable y que evidentemente tiene una afectación directa sobre el ser humano, pues estuviera lo más alejado. Pero bueno, tenemos distintos tipos de ruidos y más o menos esto pretende ser una ilustración, porque una de las cosas que falta, creo que a nivel ciudadano y a nivel de todos los que de alguna manera habitamos las ciudades, es contar con esta información a lo que estamos expuestos de manera diaria, ¿no? O sea, finalmente creo que eso nos haría ser escuchas más participativos, pero también escuchas más conscientes de lo que nos envuelve y de cómo nos impacta. ¿Cómo se mide? Pues el ruido se mide, bueno, el ruido se mide en decibeles, ¿no? Que es este número exponencial que nunca es muy sencillo porque en realidad no se suma como los números normales, ¿no? O sea, como bien lo decía, es un número exponencial, entonces finalmente
pues hay una consideración en términos de decibeles, y estos decibeles están en la columna del lado izquierdo, más o menos para que se tenga la noción de a qué equivale cada 10 decibeles, 20 decibeles, 30 decibeles, ¿no? O sea, en cada 10 decibeles a qué está equivaliendo en términos del sonido. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda, por lo menos en espacios públicos, y dependiendo del tiempo al que estamos expuestos, 55 decibeles en el espacio público, ¿no? Es cierto que por lo menos se sabe, y hay estudios de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, voy a hablar de Guadalajara porque en México, la Ciudad de México también tiene estas mediciones y hay indicadores que lo realizan. La ciudad de Guadalajara se ha encontrado, por ejemplo, en algunos puntos del periférico con algunos cruces importantes, que está entre 80 y 85 decibeles, cosa que si lo piensan, pues es como si tuvieras una aspiradora de manera permanente, ¿no? En alguno de los puntos de la ciudad, lo cual habla de un ambiente ruidoso y molesto. Y este ambiente ruidoso y molesto, o este ambiente insoportable, o este ambiente solamente poco ruidoso, o sea, recuerden esta gráfica en términos de los decibeles y cómo se miden, pues tiene repercusiones directamente sobre el cuerpo, y son efectos que son prolongados y se van de alguna manera integrando e incorporando. Bueno, me preguntan para medir el ruido, ¿cómo y en qué norma se basa? Bueno, pues en realidad la normativa, justamente hay una normativa a nivel nacional que está establecida por la Secretaría de Medio Ambiente, y justamente lo que se pide es que la medición de fuentes fijas, tú tienes que estar con un somenómetro puesto en un tripié a 1,5 metros de la fuente que vas a medir, ¿no? Entonces tienes que tener una distancia y hay ciertas consideraciones técnicas incluso de cómo ubicar el sonómetro. Entonces, la verdad es que la medición es algo complejo que solamente algunos técnicos lo pueden realizar, y que ahora justamente lo que se ha promovido, y sé que, por ejemplo, Cruzada contra el Ruido en Guadalajara, bueno, en Jalisco en general, está promoviendo otro tipo de mediciones y está buscando incorporar nuevas formas de medición más participativas, porque el gran problema es que necesitas un técnico que sepa hacerlo, que evidentemente esté con respecto a norma y que participe en alguna de las instancias gubernamentales para poder hacer y realizar la denuncia. Por lo menos así funciona en esta ciudad, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, y sé que también en Guadalajara es similar. Entonces, bueno, digamos, estas consideraciones y estos decibeles tienen efectos directamente sobre el organismo, pero no solamente en términos de salud, como, bueno, aquí sí lo digo, ¿no? O sea, finalmente los impactos en la salud están directamente vinculados, y estos son estudios que se han hecho en otras partes del mundo, con más ingreso de emergencia a hospitales, ¿no? O sea, finalmente más ingreso de emergencia a hospitales también para los niños. Hay más ruido, hay más llamadas evidentemente al 911, o bueno, depende de cuál sea, ¿no? O sea, más llamadas en términos de emergencias sanitarias, porque evidentemente sí es cierto que entre más ruido hay más propensión, por ejemplo, a temas cardíacos, pero no solamente o sea, piensen todo lo que está asociado con el estrés. O sea, el estrés de alguna manera repercute en muchísimos otros aspectos de la fisiología humana. Hay, como ya dije, más mortalidad cardiovascular en menores y mayores de 65. Más ruido, más mortalidad respiratoria en personas mayores, está asociado también a esto. Hay más mortalidad en diabéticos. Hay más nacimientos, y está vinculado también y está asociado al tema de nacimientos prematuros, y tiene afectaciones directas sobre el crecimiento, digamos, de los bebés, ¿no? Y sería interesante, y es una línea de trabajo de muchos investigadores a nivel mundial que están asociados, que están trabajando a nivel Parkinson, demencia, esclerosis múltiple, pero también Asperger y otras, digamos, enfermedades o condiciones de salud de ciertas personas, ¿no? Y que no es un tema menor en un país como este. Está asociado también, y no tengo el dato exacto, pero está asociado, por ejemplo, si el estrés es algo que está vinculado al cortisol, y el cortisol es algo que está asociado a la diabetes y a la obesidad, pues México es uno de los países en donde mayor número de obesidad hay, ¿no? O sea, tenemos una estadística alta en ese sentido, y también de número de diabéticos, y también se sabe que el ruido tiene una afectación directa sobre eso. Entonces, las afectaciones, en realidad, el gran problema en términos de salud es que uno no va al médico porque tiene un problema de un ruidoso en la planta baja o vecino, ¿no? O sea, finalmente, en realidad uno va porque tiene una condición física y se siente mal, pero no necesariamente lo tenemos asociado a una consideración de ruido. Entonces, no solamente tiene afectación sobre la capacidad auditiva, que debo decir que aparte cualquier afectación sobre capacidad auditiva es irreversible, ¿no? O sea, finalmente la pérdida de capacidad auditiva no es algo que se recupera, se puede hacer con implante coclear, se puede hacer con los aparatos, digamos, para poder escuchar mejor,
pero no se recupera al 100% nunca. O sea, finalmente no es un órgano que se recupera como probablemente pueda pasar con otros órganos, ¿no? Entonces, es importante cuidarlo y nuestros hábitos de escucha pues cada vez son pues peores. Como digo, tiene un papel significante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en las áreas urbanas, o sea, no se tiene exactamente el número, pero se considera que cerca del 3% de las muertes por enfermedades coronarias pueden estar atribuidas a la contaminación acústica. Como ya dije, no solo afecta la capacidad auditiva, pero también puede tener impactos en los patrones de sueño, ocasionando dolores de cabeza, presión alta e incluso fallos cardíacos. Y bueno, la afectación en los patrones de sueño evidentemente afecta al día siguiente, ¿no? O sea, finalmente no descansar tiene afectaciones directas sobre otras cosas, ¿no? Perdón, la falta de audición puede ocasionar afectaciones psicológicas. Evidentemente sí hay una cuestión de pues de cómo te relacionas con el otro, porque pensemos que finalmente el medio de comunicación habitual entre muchos de nosotros es el habla, la escucha, ¿no? Y la comunicación finalmente se hace de esta manera. Entonces, esta falta de audición hace complicaciones y justamente tiene estas afectaciones psicológicas y bueno, por supuesto es un factor de molestia que afecta el estado emocional y como digo al final, pues no solamente nos afecta a los seres humanos, sino afecta a los animales. Me imagino que algunos de ustedes tienen eh, animales domésticos en sus casas y saben lo que padecen, por ejemplo, los perros con las fiestas patronales y los cohetes, ¿no? Pero también sabemos de las afectaciones que tiene sobre los océanos y pues los animales que viven en esos océanos y los cambios, por ejemplo, de conducta, desorientación y muchísimos otros, pues, afectaciones directas. Los impactos, como dije, no solamente van sobre la salud, que un poco ya lo referí, que tiene que ver con ese malestar y ese estrés, trastornos del sueño, pérdida auditiva, trastornos psicofísicos y afectaciones cardiovasculares, pero también con afectaciones sociales, ¿no? O sea, tiene impactos directamente sobre el retraso escolar. Entonces, bueno, pues no es menor, no es un tema menor en un país también con muchos problemas en términos de la educación. Conductas agresivas, la verdad es que la respuesta a veces de alguien, y no sé si alguno ha padecido más de 3 días de probablemente una obra de infraestructura fuera de su casa y lo que eso significa en términos de no poder descansar, o sea, uno se vuelve completamente agresivo y hay notas de prensa pues todavía no aparece aquí en la nota roja, pero hay conductas agresivas que tienen que ver incluso con cuestiones de asesinatos y violencia así a niveles pues no deseables. Dificulta la convivencia y también tiene que ver con una pérdida de atención, ¿no? O sea, piensen en una escuela o piensen en algún espacio en donde muchas de las veces pues perdemos la atención porque algo nos interrumpe, ¿no? Dificulta la comunicación, como ya dije, pero también tiene afectaciones y tiene impactos económicos. O sea, los costos de la salud, si nosotros tuviéramos un sistema de salud, pues más integral, no voy a entrar en detalle sobre eso porque no es el tema, pero los costos en la salud, un implante coclear es algo muy, muy caro, no cualquiera puede tenerlo, pero también un aparato auditivo es muy caro, ¿no? Pero también el tener que estar comprando diferentes pastillas para que no te duela la cabeza, pues, y que podrían estar asociados al ruido, pues también eso implica un costo, ¿no? Hay una baja productividad de los empleados, por ejemplo, y se sabe que, por ejemplo, que o descansan mal o en estos commutes que hacen o no, en estos trayectos a los trabajos padecen justamente pues de trayectorias en donde, y de cambios modales de sistemas de transporte, en donde el ruido ambiental y el ruido que los envuelve no les permite, digamos, ir concentrados o ir pensando en otra cosa, sino solamente como cuestiones de ruido. Está asociado a accidentes laborales y de tráfico. Hay estudios que demuestran que hay una pérdida de valor en inmuebles, o sea, finalmente sí hay una pérdida. El silencio o la posibilidad de silencio, incluso la posibilidad de descanso se está volviendo una vez más, porque digo, no es algo nuevo, en espacios elitistas, o sea, solamente algunos pueden tener acceso justamente a esto y hay estudios de la Comunidad Europea justamente que asocian los espacios más vulnerables de las ciudades europeas que están normalmente cercanos a grandes vialidades ruidosas y también de contaminación atmosférica, pues con las poblaciones más vulnerables en términos socioeconómicos. Bueno, y entonces estamos teniendo ciudades acústicamente saturadas o zonas acústicamente saturadas que están expulsando población. O sea, sí es algo que está pasando ya en algunas zonas de las ciudades, ¿no? Finalmente, esta saturación acústica está expulsando población originaria, aquellos que evidentemente pueden acceder a otro espacio, ¿no?
Entonces, bueno, estos son algunos de los impactos. Y en síntesis, uno de los grandes problemas, y creo que uno de los trabajos que hay que empezar a hacer, y lo platicaba hace poco justamente cuando tuvimos esta primera reunión para ver por qué, ¿no? Por qué pensar en el ruido y por qué les interesaba el ruido. Creo que sí, el ruido se expresa como un problema, pero también como una consecuencia de la vida urbana. O sea, creo que hay que cambiar justamente esa mentalidad, de decir, es que vivo en la ciudad, entonces eso tiene que ver con un ruido. O sea, la verdad es que tendríamos que buscar quitar esa idea de la colectividad. O sea, finalmente no tiene que ser necesariamente una consecuencia de la vida urbana, ¿no? Evidentemente la vida urbana significa actividad y la actividad significa un tipo de sonido, pero tendríamos que buscar una convivencia. Y como ya dije, sus efectos son múltiples, pero también son algunos acumulativos e irreversibles, ¿no? Y afecta, bueno, a la convivencia de comunicación interpersonal, vecinal, laboral y social en general, a procesos fisiológicos, psicosociales, socioambientales, emocionales y conductuales, como ya también mencioné, al rendimiento laboral, educativo, artístico, científico y tecnológico, a la plusvalía, pérdida de valor de zonas comerciales, turísticas, recreativas y habitacionales, a las actividades relacionadas con la recuperación de la salud en estancias hospitalarias, la recreación, el descanso, el sueño y el ocio, y ahora veremos cómo está asociado, por ejemplo, a cómo empezar a considerar zonas sensibles en las ciudades, a procesos ecosistémicos, al bienestar y la permanencia de especies de interés para la conservación biológica. Y aquí nada más pongo un paréntesis, justamente piensen todos los reportajes y todas las notas de prensa que hubo en estos últimos meses con respecto a las especies en las ciudades, ¿no? Que todo el mundo estaba sorprendido del sonido de los pájaros en las ciudades y que ahora los volvíamos a escuchar. Entonces, bueno, pues son especies justamente que están en nuestras ciudades y que probablemente y se ven afectadas justamente por el ruido excesivo. ¿Cuál es una propuesta de ciudad futuro? Y ahora sí, digamos, o sea, Abel Quesada evidentemente tiene una imagen mucho más linda y demás, pero ¿qué tenemos que pensar en términos de cómo trabajar con los ambientes sonoros? Pues creo que no es una cosa sencilla, porque evidentemente hay toda una parte de normatividad existente que no es suficiente. Creo que hay un trabajo que hacer, digamos, ciudadanía, academia y evidentemente tomadores de decisiones. O sea, creo que hay que empezar a hacer modelos de gestión mucho más integrales en donde se incorporen cuestiones de participación ciudadana, pero también conocimiento ya adquirido desde la academia y, bueno, evidentemente los tomadores de decisiones que serán quienes de alguna manera lleven a cabo distintos aspectos. Pero, o sea, sí se necesita evaluar físicamente la calidad de los ambientes sonoros en la planificación en la planeación de entornos urbanos, ¿no? A través de dos modelos distintos. Uno, que sea la toma de decisiones en planeación urbana y el comportamiento de los habitantes. Así, a mí me parece fundamental, y no solamente en aspectos sonoros, sino en general, pensar que la planeación tiene que ir de la mano del entendimiento del comportamiento de los habitantes. O sea, no podemos seguir planeando desde el gabinete, ¿no? Como se ha hecho desde hace mucho tiempo, y menos cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con una cuestión dinámica como es el sonido. Y también, ¿cuáles son los modelos de propagación sonora para contemplar la complejidad del comportamiento sonoro? Y a estos modelos de propagación me refiero como al primer gráfico que veíamos, en donde justo se ve que como hemos construido la ciudad, pues de alguna manera es el comportamiento del sonido, ¿no? Y entonces hay que hacer indicadores pertinentes que capturen ese elemento dinámico, o sea, porque la verdad es que no es fácil, porque finalmente el sonido es algo que puede suceder en un momento y no necesariamente hay un continuo. Y también empezar a aprender a reescuchar la ciudad, ¿no? O sea, finalmente, al escuchar la ciudad y encontrar esas fuentes sonoras, no necesariamente todas de ruido, podemos tener escenarios como un elemento de diseño. Entonces hay que proponer, y creo que pues justamente una de las cosas que están haciendo el PIB es estas soluciones innovadoras para el control del ruido y crear, eso sí, áreas urbanas con confort sonoro, ¿no? O sea, creo que eso es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos que pensar justamente en pensar en cuáles son esas áreas en donde todavía existe ese confort sonoro o donde podríamos promover áreas de confort sonoro. Bueno, ¿cuáles son algunas de las premisas con las que yo he trabajado en los últimos años? Bueno, pues justamente que la ciudad está articulada por múltiples variables, o sea, hay cualitativas y cuantitativas, que el sonido es información y que el sonido justamente habla de cuestiones culturales, sociales y de hábitos, ¿no? O sea, no podemos pensar que el sonido tiene que ser igual en cada ciudad. Evidentemente hay que pensar cómo es cada ciudad en términos sonoros.
y que las condiciones de propagación psicológicas, culturales, neurofisiológicas y demás, por todo lo que decía antes, de alguna manera tienen que ser consideradas y tienen que ser incorporadas al análisis, porque orientan la escucha y todas ellas tienen una interpretación. O sea, yo no digo que, o sea, hay que hacer trabajo justamente en ese sentido, por eso de participación ciudadana. Primero, una cuestión importante tenía que ser informar a la población de cuáles son o a qué estamos expuestos y después justamente ver cómo se sienten ellos con eso que está sucediendo en términos sonoros. Se ha reducido, o sea, el tema es que se ha reducido el estudio a niveles medibles, o sea, siempre ha sido una cuestión de consideración de decibeles, que es un buen parámetro, pero que hay que incorporar otros. Entonces, justamente lo que decía es integrar esa dimensión psicológica y sociológica y necesidad de entender las formas de habitar, ¿no? O sea, la apropiación de los espacios de la ciudad es algo que aparte está en una continua evolución, o sea, no podemos pensarlo como algo que está tácito y que así va a continuar a lo largo de, pues, del tiempo. ¿Por qué? Porque el sonido de alguna manera tiene dos componentes importantes, uno que pasa por el individuo y el otro que pasa por el ambiente. Y creo que ahí tenemos que buscar esta suerte de control o este cierto ejercicio de equilibrio en donde justamente tenemos que ver qué consideraciones tiene el individuo y la comunidad con respecto a ese sonido que está de alguna manera interfiriendo en la vida diaria y qué es lo que está pasando en el ambiente, ¿no? O sea, finalmente creo que sí hay una parte de lo tangible y lo intangible, los aspectos que podemos de alguna manera incorporar a los estudios y cómo lo podemos hacer. Porque podemos hacer categorías distintas con respecto al sonido, y esto lo presentaba hace unos días, bueno, finalmente pasa por una cuestión contexto temporal espacial, o sea, no podemos separar el sonido o el ruido del lugar, de la actividad que estamos realizando o del horario, pero tampoco lo podemos separar de una cuestión personal e individual, ¿no? O sea, de un filtro, digamos, estos son nuestros filtros, entonces de una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad que tenemos, el significado que le damos, el lazo emocional que tenemos, ¿no? Incluso la edad y el género. Pero también si participamos en la actividad, o sea, si estamos dentro de esa actividad, y entonces también ahí hacemos un filtraje. Porque, bueno, las mediciones están, o sea, ya se sabe que se puede medir en términos de intensidad con los decibeles, frecuencia, la cuestión de la duración, si se repite, si es variable, cuál tipo de fuentes, si es continuo, discontinuo, o si es un ruido de impulso, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que hay que tener en mente justamente para no tener solamente un número. Creo que hay muchísimas otras cosas que se tienen que incorporar a los estudios. Yo por eso justo sugiero, aquí presento varias metodologías. Una es la que hice primero en términos de mi tesis doctoral, que tenía que ver con un levantamiento sonoro, en donde a partir de esta metodología, en donde uno va, escucha, grave, registra, se recolectan datos, ahora les enseñaré las fichas, se mide, digamos, ahora sí con un sonómetro, evidentemente se hace un levantamiento fotográfico, después se hace un análisis y después se hace un mapa de sonido, justamente como para tener este levantamiento y poder tomar decisiones. Pero también veremos algunos mapas sonoros y algunos mapas sonoros colectivos en los que he trabajado y también, bueno, pues justamente con normatividad, los mapas de ruido y capacidad acústica que creo que pueden ser importantes de compartir hoy. Los datos de la ficha, las fichas que yo he levantado y que después incluso hicimos también para un estudio que hicimos en Coyoacán hace tiempo, tienen que ver con, bueno, pues finalmente ya les explicaba, ¿no? O sea, hay que entender cómo está configurado el espacio que vamos a analizar. Este era solamente de espacios públicos del centro de Barcelona, entonces en ese centro de Barcelona yo revisaba cuáles eran las alturas, cuáles eran el número de pisos, cómo estaba la configuración urbana, ¿no? Es un levantamiento como hacemos en arquitectura o en urbanismo en términos de qué es lo que está pasando, cuál es el uso del espacio, cuáles son los registros, y los registros hay que hacerlos en distintos momentos del día para justamente tener este ritmo en horarios también, pero también hay que saber la temperatura, porque la temperatura está vinculada también a cómo se escucha, ¿no? O sea, finalmente esta cuestión de la humedad, el viento, si llueve, bueno, evidentemente no hay medición posible, ¿no? Y cuáles son esos ruidos que se escuchan, ¿no? A través del sonómetro. O sea, esta última parte de los datos en donde justamente tú veías y podrías tener alteraciones que justamente modificaban. Entonces, solamente con la escucha lo puedes tener. Porque una cosa que te pasa cuando haces modelos de ruido en la computadora es que evidentemente tienes un continuo, ¿no? Y lo puedes hacer a nivel de tráfico, pero no tienes esas otras alteraciones que te pueden dar el poder ir al lugar y levantar justamente a través de los distintos registros. Bueno, en Barcelona había un mapa de ruido, entonces yo podía tener también cuáles eran la normatividad con respecto a la zonificación acústica. En nuestro país todavía no tenemos esos mapas acústicos en donde nos digan a cuántos decibeles máximo podemos estar
en las distintas zonas de la ciudad. Y luego la otra tenía que ver justamente con las encuestas. O sea, me parece muy importante preguntarle a la gente y saber cuál es ese usuario. Primero, identificar cuál es el usuario del espacio, ¿no? Estas son encuestas que evidentemente se tienen que modificar y demás, y estará justamente buscando ciertas cuestiones que yo buscaba en la tesis doctoral. Pero primero saber qué hace ese usuario en el espacio, si es habitante, si es visitante o si trabaja, ¿no? O sea, cuál es su asiduidad al espacio. Pensar cómo considere si alguna vez ha pensado en la cuestión del sonido y luego empezar a preguntar justamente sobre aspectos del sonido. Creo que eso es muy importante justamente para empezar a tener las distintas variables, ¿no? Y bueno, después, si le molesta, si no le molesta, en qué momento del día, si tiene alguna consideración, si recuerda algún sonido que ya no se escucha, en fin, depende, o sea, las encuestas evidentemente van vinculadas a lo que se quiere buscar, pero tiene que ser parte importante, o sea, estos trabajos, y pueden ser encuestas, pero también pueden ser grupos focales, o también pueden ser talleres incluso con la ciudadanía, ¿no? O sea, esta es una de las muestras posibles. Y después, justamente con toda esta información, yo hacía estos mapas sonoros que lo que buscaban, digo, en su momento evidentemente quedaron ahí, pero lo que buscan justamente y pensar en poder hacer estos levantamientos es que uno los puede dar a alguien que va a realizar una obra o va a realizar una transformación, intervención en algún espacio público o en algún edificio incluso de la ciudad, en donde tú conozcas cuál es la situación, evidentemente, bueno, pues arquitectónico, urbano-arquitectónica, pero también cuáles son las fuentes presentes en el espacio. Y de esa manera también empezar a tomar decisiones de diseño. O sea, finalmente creo que tú puedes enfatizar ciertas fuentes sonoras que de alguna manera enmascaren otras que son molestas, pero también de otra forma puedes pues eliminarlas, puedes mejorar en términos de los pavimentos, porque sabes que el pavimento pues de alguna manera puede ser reflejante o no, en fin, ¿no? O sea, como que estos mapas lo que buscaban era eso, ¿no? O sea, decir, bueno, qué es lo que está pasando en ese espacio, cuáles son esas fuentes y cuáles son esas presencias. Si esa configuración urbana es de tal manera, y entonces cómo podemos pensarla y qué podemos empezar a trabajar. Empezar a asociar esto en mapas, ¿no? O sea, empezar a levantar este aspecto dinámico que tiene que ver con el sonido, en los distintos espacios que nos interesa trabajar. Después hicimos estos ya pues, más sofisticados, si quieren, porque bueno, pues la verdad es que también la tecnología hace maravillas después de un montón de años. Entonces, estos son un mapa que hacíamos para el centro de Coyoacán con una estudiante venezolana hace algunos años, en donde lo primero que se buscaba eran los usos y bueno, pues cómo eran las circulaciones y demás. O sea, un mapa, digamos, muy, muy clásico de lo que hacemos en los que nos dedicamos a trabajar las ciudades. Después tenía que ver con cómo estaba la vegetación, porque evidentemente, como se sabe, la vegetación pues, puede ser un elemento importante a la hora de filtrar o pues sí, de filtrar el ruido a ciertas zonas. Después y ahora veremos algunos de los mapas de sonido, después justamente este plano de sonidos como los que presentaba antes, se hace este levantamiento sonoro, entonces aquí se veía reflejado, entonces se iban intercalando las distintas capas. Un plano de ruido en donde sí se habían ido midiendo puntualmente en algunos espacios, se hacían mapas de ruido de cómo estaban las vialidades y cuánto eran los máximos y mínimos. Pues como verán, esta es la plaza central de Coyoacán, y en Coyoacán pues las vialidades son muy, muy ruidosas por el tipo de pavimento, pero también por cómo está configurada, digamos, casi como en algunos puntos son como calles de cañón, entonces finalmente el ruido rebota y no sale rápidamente, ¿no? O sea, no hay un campo abierto muy grande, entonces, pues esto también es importante, a pesar de que tiene, pues, fachadas con muros muy gruesos que de alguna manera podrían absorber el ruido, pero lo absorben hacia el interior. Y luego, ¿cómo es el comportamiento? Empezar a ver y hacer trabajo etnográfico de cómo es el comportamiento de la gente y si hay alguna situación en donde se ubica la gente, cómo se sienta, o sea, recuperando un poco los trabajos de William H. White, ¿no? O sea, decir, bueno, finalmente hay algo que de alguna manera inhiba el uso del espacio en términos de ruido, la gente se ubica en distintos espacios justamente porque encuentra un confort sonoro, entonces eso también hay que empezarlo a integrar a los estudios, ¿no? O sea, hay comportamientos asociados a el espacio sonoro y el entorno sonoro, o sea, creo que eso es fundamental también para empezar a trabajar y a rediseñar esos espacios. Y bueno, esta es evidentemente la plaza, ¿no? Y estos son algunos de los cortes que se hacían, ¿no? Que es un poco la misma idea y entonces ir levantando y haciendo aquí nada más una cuestión de materiales. Aquí está el sonido, pero bueno, creo que no sé si
si valga la pena ponerlo. Y pues se escuchan los coches, ¿no? Y es una plaza muy, muy pequeña y demás, pero en general se escuchan los coches. Y este es justo el mapa, ¿no? O sea, pensar en justamente cuáles son en estos puntos, es decir, hasta dónde llega el sonido de las distintas fuentes que hay en el espacio. Puede ser subjetivo, si quieren, porque evidentemente hay toda una consideración de experimentación del lugar, ¿no? En este caso no hubo un trabajo de participación porque no hubo el tiempo tampoco para hacerlo, porque bueno, también depende de los tiempos que uno tiene para hacer ciertos trabajos de investigaciones, pero sí se hacía pues ver hasta dónde de alguna manera, por ejemplo, se escuchaba el sonido de la fuente o el sonido de los pájaros o estos cilindreros que muchas veces se ubican en ese lugar, o bueno, en fin, ¿no? Distintos aspectos. También cartografiar algo que es dinámico y cartografiarlo en este sentido, digamos, más de manera etnográfica es muy complicado y es también otro análisis interesante a realizar, ¿no? O sea, otra investigación posible. Después, en la UAM Azcapotzalco hace tiempo me invitaron a dar un taller para construir mapas sonoros colectivos. Y eso es un trabajo, esos son talleres muy interesantes, ¿no? O sea, finalmente buscas una intersección o buscas un espacio que interese en donde invitas a la comunidad, das y de alguna manera das las instrucciones para el taller y se forman grupos diversos de trabajo y entonces les pides que vayan a distintas esquinas y que a través de, bueno, pues post-its, pegatinas y demás cosas, vayan dando, primero, identificando qué fuentes hay en el lugar, segundo, cómo se sienten, tercero, cuánto tiempo pudieron estar ahí y si tuvieron algún impacto o alguna afectación, ¿no? O sea, si se sintieron mal, si les dolió la cabeza, si hay algo que permanece durante, ¿no? Por ejemplo, pues esta es la colonia Roma y es uno de los cruces pues, más importantes de la colonia Roma, por lo menos más conocidos, que tiene que ver con Álvaro Obregón y Orizaba. Y bueno, pues esta es la zona pues, poniente del centro de la ciudad, ¿no? O sea, creo que la colonia Roma, digamos, creo que es una zona muy planeada, o sea, finalmente si piensas en términos de planeación urbana, pues es una de las zonas con más, pues más planeación y uno de los lugares más asiduos de la Ciudad de México, en fin. Y bueno, pues tiene muchísimos problemas de ruido, ¿no? Por lo menos en este cruce. Entonces es importante y es interesante también considerar que uno de los aspectos de mayor molestia de ruido o tráfico en las ciudades y que no es medible, lo cual es importante también, tiene que ver con el tráfico vehicular. O sea, el mayor contaminante ambiental en términos de ruido es el tráfico vehicular. El tráfico vehicular pues se mide, ahora veremos cómo, ¿no? Entonces, bueno, este es el taller, ahí estamos trabajando, en fin, ¿no? O sea, es pues trabajo colaborativo y después, bueno, pues, o sea, finalmente tiene que ver con una cuestión de educación sonora y de entendimiento y de escucha activa, pero también de empezar a contribuir a ver qué es lo que tenemos que conservar en términos de sonido en los distintos espacios. ¿Cuáles son los mapas de ruido que se hacen a nivel legislación, por ejemplo, en la Comunidad Europea, ¿no? Estos son del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, se hacen según fuentes de ruido y por franjas horarias. Estos son de tráfico, o sea, son sobre las vialidades. Y en esto sobre las vialidades hay tres tipos distintos. Uno se puede hacer con estas curvas isófonas que se unen todos los puntos con el mismo nivel sonoro. Y estos se hacen a través de softwares, ¿eh? O sea, en realidad tienen que ver con, en la Ciudad de México hay, la UAM Azcapotzalco hace tiempo que realiza uno, ¿no? De la Ciudad de México, imagínense este gran masa y entonces está haciendo un mapa de estos. Entonces, tiene que ver con justamente cómo son, sabiendo cómo es el tráfico vehicular, tú puedes hacer un modelo y entonces puedes saber cuánto ruido hay en las distintas vialidades, ¿no? O sea, el conteo del número de coches, sabes más o menos qué tipo de coches circulan por las vialidades, si hay transporte público, de qué tipo, si es un transporte público contaminante, no contaminante, en fin, ¿no? Todas estas consideraciones. Se puede también hacer por tramo de calle, ¿no? O sea, porque unas las curvas en donde unes todos los puntos con el mismo nivel sonoro y entonces de alguna manera pues barres las distintas vialidades y en el otro nada más es una cuestión puntual por tramos, ¿no? Por tramos de calle, cada cuadra tiene una cierta consideración y se va, como verán, por ejemplo, en este mapa central, pues evidentemente sobre la vialidad están arriba de 65 y después conforme se van integrando a calles más pequeñas y menores, el ruido va disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a estos amarillos o bueno, estos verdes, ¿no? Al interior, por ejemplo, de estos grandes espacios verdes que existen en algunas zonas de Barcelona. Y luego también se puede medir sobre las fachadas. Entonces, sobre las fachadas tienes el impacto directo que entra a las viviendas. Y entonces ahí tienes otra consideración para trabajar. No trabajas sobre el espacio público, que sería la calle, sino trabajas sobre el interior de las viviendas y ves
qué se puede hacer en términos de las viviendas, ¿no? Sí, aquí hablan justamente sobre la calle Regina, y sí es cierto. En realidad, creo que es Linda la que pregunta. En la calle Regina, el gran problema, y en muchas de las zonas de la Ciudad de México, en donde se han hecho cosas muy buenas en términos de espacio público, de recuperación de espacios públicos y de peatonalización de espacios públicos. Pero el gran problema es que también han traído ruido. ¿Por qué? Porque normalmente no se planea en ese sentido, o sea, no se planea en términos preventivos de ruido y el sonido no forma parte o no es parte transversal de cualquier cuestión de urbano-arquitectónica. O sea, justamente una de las cosas que yo siempre, pues, pido, solicito y de alguna manera creo, en lo que creo, es que cualquier edificio o cualquier consideración que hagamos en materia de ruido, de cuestión arquitectónica urbana, o sea, cualquier transformación que hagamos en la ciudad, va a tener un impacto directo sobre la sonoridad del espacio. Entonces está muy bien tener plantas bajas activas, ¿no? Como es la calle Regina o como son muchas zonas de la ciudad. Yo recuerdo que la zona de Chapultepec también tiene muchas plantas bajas activas, ¿no? Pero el gran problema es que no se piensa en, pues, qué va a pasar después, qué pasa con esa gente, cómo es esa conciliación entre el ocio, por ejemplo, que es completamente un derecho y me parece buenísimo, pero con respecto al descanso. Tenemos reglamentos de construcción muy deficientes en ese sentido, pero porque tampoco tenemos un mapa de ruido que acompañe. Entonces yo podría decir, por ejemplo, ahora lo que iba a decir con respecto a las fachadas, ¿no? De tener un mapa de fachadas. Si tú sabes a qué nivel estás expuesto, o sea, a qué nivel tienes de ruido en la calle, tú puedes diseñar o tú puedes hacer un espacio, diseñar un espacio en materia arquitectónica, un edificio que considere justamente aspectos de absorción o de aislamiento de ruido, ¿no? Entonces tú sabes y tú puedes disminuir con un montón de materiales, pero no tenemos eso, no tenemos esa exigencia en reglamentos. Entonces, tenemos una deficiencia en términos de lineamientos constructivos, pero también tenemos una deficiencia en términos de información con respecto al ruido. Y luego, bueno, también hay estos mapas de capacidad acústica, ¿no? Que es como, podría ser un siguiente nivel o puede ser aparte. Es como de pensar en términos incluso preventivos. Si tú sabes lo que decía en un inicio, si por uso de suelo, entonces tú identificas las zonas que son más sensibles en términos de uso de suelo, ¿no? Que podrían ser los equipamientos de salud y educación o las zonas habitacionales. Entonces, justo ahí, de alguna manera, prevés qué ruido va a haber y entonces empiezas a pensar en cómo las aíslas y cómo tienes estrategias que podrían ser desde disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora hasta pensar en la instalación de pavimentos fonoabsorbentes pues cerrar las calles en algún momento del día porque, bueno, finalmente la gente tiene que descansar, o si tienes justamente esta idea de plantas bajas activas, bueno, pues qué pasa con esas plantas activas y cómo son esos horarios de uso, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera concilias con los otros. Y muy importante, pues tener justamente toda esta información pública. O sea, lo que es muy, muy importante es informar a la población. A mí me parece que es fundamental que la gente sepa a cuántos niveles o a cuántos decibeles está expuesto en los distintos momentos del día, en los distintos puntos a los que se ve, en los que se ve, pues, en los que se mueve, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, porque eso da también, pues, certidumbre, pero también, de alguna manera, te genera, pues, hábitos y te genera distintos comportamientos, porque no hay que olvidar que cada uno de nosotros contribuimos a ese ruido que pasa en cualquiera de las ciudades, ¿no? O sea, finalmente todos somos entes ruidosos. Entonces, algunas ideas finales, y la verdad es que las voy a pasar muy rápido, ¿no? Y son distintos aspectos que he ido trabajando. Uno que tiene que ver con un decálogo que realicé hace tiempo, y bueno, pues sí, ya lo dije desde un inicio, o sea, tenemos que pasar de una cultura del ruido a una cultura del silencio, y una cultura del silencio más bien una cultura del descanso, la conciliación, porque bueno, el silencio evidentemente es otra cosa distinta, pero creo que tendría que ser uno de nuestros valores importantes, o sea, tenemos que colaborar, ¿no? En esta idea que yo les decía, academia, acuerdos con la ciudadanía y los actores o los tomadores de decisiones, que tiene que ver también con una parte de reaprender a escuchar y evaluar los entornos sonoros, que es un poco lo que entiendo que quieren hacer aquí ahora con el PIB, que me parece fundamental. Pues finalmente asumir la función del control ambiental de la contaminación por ruido es gravísimo. Creo que no es si se fijan en las distintos planes de desarrollo de las ciudades. Yo ahora que he estado revisando la Ciudad de México, pues el ruido aparece creo que una vez en un documento de muchas, muchas páginas y solamente como pues se menciona, nunca se dice cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿no?
como ya dije, ¿no? El sonido es transversal a cualquier decisión en materia de planeación urbana, o sea, entender justamente cómo los programas se deben considerar el sonido, aunque es invisible, porque pues es un mal invisible o es una consideración invisible, tiene que estar pues de alguna manera transversalizado en todo lo que hagamos. Como ya pues, los impactos en la salud tendrían que estar, o sea, finalmente esta idea de la salud urbana creo que ahora es más vigente que nunca, o sea, con COVID-19 no podemos dejar de pensar en cómo es la salud y cómo está vinculada a la planeación y cómo está vinculada a cómo hemos construido las ciudades. O sea, la OMS ya lo dice hace mucho, la manera en que hemos construido las ciudades nos está enfermando, ¿no? Y bueno, pues el ruido evidentemente es una de las claras consecuencias, ¿no? O sea, bueno, el ruido y sus impactos. Creo que sí tendríamos que tener una parte que fuera unidad de policía ambiental. Yo pienso justamente en toda la labor que hicieron en Jalisco y que siguen haciendo con Cruzada contra el Ruido. Sé que siguen trabajando en ese sentido. Tienen una ley muy, muy importante que creo que es pues, de las más duras y restrictivas en ese sentido. O sea, creo que ahí van en Jalisco, por lo menos con el ruido de establecimientos mercantiles, pues hay todo un mecanismo de denuncia y de actuación de la autoridad importante que no necesariamente sucede en todas las ciudades de nuestro país. Pues sí, este tipo de foros de participación justamente son importantes. Creo que hay que justamente seguir trabajando en pues promover y procurar los espacios de participación y también aprender, y creo que ahí pues nos toca a la gente que trabajamos con aspectos de ciudad y demás, empezar a trabajar también en cómo gestionar los conflictos sociales, cómo prevenirlos y en estos conflictos sociales prever justamente, por ejemplo, cuáles son estos en donde de pronto hay un exceso de ruido de establecimientos mercantiles, fiestas parroquiales, en fin, ¿no? O sea, nosotros, digo, pues culturalmente somos ruidosos, pero de todas maneras ese ruido también habla de una cultura. Entonces habría que empezar a pensar cómo lo hacemos, cómo equilibramos de alguna manera el derecho de todos y todas a pues a contar con espacios de descanso, silencio, en fin, ¿no? Bueno, lo que decía de la cuestión del reglamento, o sea, la verdad es que el reglamento sí es, pues, los reglamentos de construcción no necesariamente consideran estas cuestiones de aislamiento y confort sonoro de manera, pues, contundente, ¿no? Y la necesidad de hacer mapas de ruido. Creo que más que hacer mapas de ruido a nivel de las zonas metropolitanas, que es muy importante, ¿no? O sea, yo pienso en pues, la zona metropolitana de Guadalajara, que no es cosa menor, es bastante grande, pero se podrían empezar a identificar, por ejemplo, con el trabajo que van a hacer ahora en el PIB, decir, bueno, finalmente se puede hacer un mapa de las distintas zonas que toca el proyecto, ¿no? Entonces empezar a trabajar con puntos nodales donde probablemente lo primero es pensar cuáles son esos espacios acústicamente saturados y qué se puede hacer en términos de actuación, ¿no? Y creo que ahí trabajar directamente con la población más afectada o directamente impactada. Bueno, también pues incorporar esas fuentes que no tienen regulación en materia de ruido, pues que son todas estas fuentes móviles que mencionaba hace un momento, el tema, la cuestión de los ambulantajes, y las fiestas religiosas, las obras, en fin, ¿no? O sea, creo que hay que empezar a trabajar en eso y no significa prohibirlas del todo, pero sí regularlas, o sea, sí regularlas incluso en términos de horarios, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando caóticamente en términos de, pues cada quien hace lo que quiere a la hora que quiere, porque bueno, pues finalmente vivimos en comunidad y creo que eso es fundamental de entender. Y bueno, seguir promoviendo los estudios sobre el ruido ambiental y sus efectos en la sociedad. Por último, nada más decir que hay algunas y sí hay ya soluciones, o sea, creo que tenemos que hablar en términos preventivos, o sea, podríamos hablar en términos de ciudad preventiva y entonces quizá ahora que hagan estos mapeos y empiecen a trabajar, o sea, ya empezar a trabajar en los mapas que están desarrollando, pensar en justamente cuáles son los espacios en donde todavía se puede prever cosas y cuáles son los espacios en donde se tiene que corregir. Y en términos de prevención, se puede trabajar en términos de nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, sé que no todo se puede desarrollar en un plan, en un planteamiento y una planeación en términos urbanos, pero bueno, pues sí se puede reducir el ruido de los neumáticos y desarrollar nuevos pavimentos más silenciosos. Los motores con una tecnología tendría que ser una exigencia, aunque hay que cuidar también porque sí necesitan hacer ruido. Pensemos en los coches híbridos que han tenido y ahora en Europa los están cambiando. Tendría que haber planes de gestión del tráfico, pero los planes de gestión del tráfico no es un policía que mueve los semáforos. Tiene que ver justamente con cómo se mueve el tráfico y entender justamente cuáles son las afectaciones directamente sobre la gente, digamos, sobre los habitantes de las vialidades más transitadas.
pues reducir la emisión mediante la reducción de la fuente. O sea, si sabemos cuál es la fuente puntual de ruido, pues de alguna manera hay que tratar de reducirla, ¿no? Y entonces hay tecnología de punta justamente para hacerlo, ¿no? Y habría subvenciones y habría que pensar justamente que la autoridad ahí tendría que tener pues una labor importante. Hay que obstruir la trayectoria del ruido, o sea, sí es cierto. Y no y de verdad que esta idea que se tiene a veces de, bueno, planto 2 árboles y ya de esa manera el ruido no me llega, pues no, se necesitan cuerpos de árboles importantes y no cualquier tipo de árbol es factible, ¿no? O sea, no se puede pensar así, bueno, en fin, hay estudios para hacer. Evidentemente hay que proteger al receptor involuntario, a esa escucha que no desea escuchar, o sea, esa escucha justamente que no desea, o sea, que es el escucha involuntario, como decía. Planificación de los usos del suelo y orientación de los edificios cuando es posible. Bueno, pues estas son, por eso insisto, medidas preventivas. O sea, cuando se está planeando un edificio se tiene que pensar justamente en cómo está orientado y hacia dónde llega el ruido. La cuestión de los impactos ambientales. Este proyecto que decían de la caracterización sonora que está pues en pausa porque era un proyecto, bueno, o es un proyecto que estaba analizando el impacto que iba a tener el tren interurbano México-Toluca, ¿no? Pues bueno, entre el confinamiento y que es una obra que está ahora en pausa, no ha sido posible continuar, pero justamente lo que buscaba era empezar a pensar en que, bueno, si hay infraestructuras que son necesarias o no es una discusión, digamos, en ese sentido, pero bueno, son infraestructuras que son reales, empecemos a pensar justamente cuál va a ser el impacto ambiental sonoro de esos espacios. Entonces, así como se hizo esto para el tren, alguna vez se hizo también un análisis para el estudio del aeropuerto de Texcoco y espero, porque no lo sé, no es información que creo que es pública, espero se esté haciendo también uno con el impacto del ruido que va a tener el nuevo aeropuerto de Santa Cecilia, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, de Santa Lucía, perdón. Entonces, bueno, sería importante empezar a pensar justamente estos proyectos de infraestructura que son necesarios, segundos pisos, en fin, cuestionables o no, por una cuestión del uso del coche, en fin, pero finalmente se están realizando. ¿Cuál es el impacto en términos sonoroambiental que tienen sobre los habitantes? Se sabe que los segundos pisos, por ejemplo, llevan el ruido a zonas en donde no había antes, ¿no? Porque, bueno, pues el ruido se transmite por vía aérea. Bueno, aquí ya podría hablar muchísimo más, ¿no? Como digo, tendremos que tener una zonificación acústica. Creo que sería fundamental empezar a pensar en una zonificación acústica en donde justamente todavía tuviéramos esos espacios, en donde de alguna manera hay una consideración importante en materia sonora, en donde el sonido es pues de, de consideración importante para los habitantes, o sea, es un lugar de calma probablemente en donde no esté invadido por un ruido de tráfico, en donde no haya necesariamente una cuestión, por ejemplo, fabril o de importante de establecimientos mercantiles, no afectado por ruido, por este contaminante, y entonces empezar a protegerlo, pero también empezar a trabajar justamente sobre los otros espacios que les decía acústicamente saturados, y empezar a trabajar en esos momentos, ¿no? Bueno, en términos correctivos, pues justamente creo que estos mapas sonoros puntuales, o sea, creo que empezar a trabajar con identificando los problemas del ruido en ciertas zonas y abordar planes de actuación a corto plazo, porque creo que se pueden hacer en distintos plazos, pero hay cosas que se pueden hacer de sentido común, o sea, hay cosas muy puntuales que se pueden hacer en pequeña escala. Rehabilitar aquellos edificios sensibles al ruido como son hospitales, colegios, bibliotecas, ¿no? O sea, sí creo que es muy importante, estas zonas son fundamentales. Pues es increíble que los aspectos acústicos no estén incorporados en los planes de movilidad. Sé porque Francisco me lo contó, pero bueno, en fin, que Guadalajara están haciendo justamente lo contrario, pero bueno, es importante saber cuáles son esos resultados, porque nosotros en el Metrobús, por ejemplo, que es una gran medio de transporte, evidentemente, pues sí hay estudios, pero no han sido suficientes y nunca hay un antes y un después, lo cual sería fundamental, ¿no? Justamente para empezar a darle importancia a este contaminante. Bueno, reducir la velocidad, evitar pavimentos en mal estado empedrados y potenciar el transporte público, por supuesto. Pues sí, el tema de la recogida de basuras o las motocicletas, ¿no? O sea, es todo un tema a trabajar en las ciudades. El ruido que se produce al interior de los locales de ocio, que insisto, con la ley que tienen ustedes en Jalisco, pues ya va de avance y sé que tienen un monitoreo muy importante y tienen un monitoreo incluso en donde uno puede subir y puede hacer la denuncia directamente, ¿no? Y es algo que empezó la Cruzada contra el Ruido hace mucho tiempo y ahora, bueno, ya está la ley, pero también están ya el software asociado a esto, entonces, en fin, entiendo que lo tiene ahora el ITESO, o sea, lo regula y lo lleva el ITESO.
Y bueno, la UDG tiene un trabajo muy importante, la verdad, en términos del ruido y todo lo que han hecho en mapas y demás. Marta Orozco es una de las grandes investigadoras que ha trabajado el ruido pues en Jalisco, sobre todo, ¿no? Y especialmente en Guadalajara. Revisar el control de licencias para los nuevos locales, en fin, ¿no? O sea, creo que en términos correctivos se podrían hacer y estas son solo algunas de las consideraciones. Por último, nada más decir que entender que, y creo que sería algo importante en transmitir, que el ruido es de interés común y que para mejorar acústicamente la ciudad hay que trabajar en conjunto como sociedad. O sea, yo sí creo que no puede ser una decisión que toma una autoridad o algo que dice alguien de la academia. O sea, creo que hay una necesidad de trabajar en conjunto como con cualquier problema socioambiental, y de alguna manera empezar a tomar decisiones y decisiones pues, de colegiadamente. Entonces, pues creo que nada más invitarlos, si les interesa el proyecto y contestar el proyecto de Diario Sonoro que llevo algún tiempo realizando, que justamente espero pronto tener resultados para ver cuáles son algunos de los aspectos en términos de qué consideraciones tienen con respecto al silencio, al ruido y al sonido, y era solamente durante la cuarentena, pero bueno, pues la cuarentena pues se volvió centena, en fin, ya no hablemos de eso, pero bueno, sigue alimentándose con distintas, tanto registros como con distintos, hay preguntas justamente sobre cómo se siente la gente en las distintas, pues con las distintas categorías del sonido. Y pues muchísimas gracias, estos son mis datos por si pues quisieran bibliografía, más información, pues algunas pues preguntas que no se pudieran resolver hoy, y pues por ahora lo dejo porque entiendo que pues quizá haya algunas preguntas. Muchísimas gracias. Jimena, muchas gracias. Sin duda toda la información que nos compartiste fue muy interesante y todas y todos aprendimos muchísimo. Creo que no somos muy conscientes del impacto que tiene este tema sobre nosotros y sobre las ciudades, ¿no? Como mencionaste, en la construcción de ciudades el ruido es este intruso que se refleja en la mala planeación y en los malos hábitos que tenemos como ciudadanos, y pues no solo se percibe en el oído, ¿no? Sino en todo el cuerpo, y es el destructor de las cosas que deseamos escuchar, ¿no? Esto que mencionas a mí me quedó muy grabado, esto como nuestros pensamientos o poner atención a lo que nos rodea. Y pues contar con toda esta información nos haría más participativos respecto al tema. Sí, creo que, digo, Bueno. muchísimas gracias por invitarme, la verdad. Creo que una de las cosas que hay que seguir trabajando, y lo hablaba con Francisco hace unos días, es en trabajar en caminatas sonoras, en talleres, en información pública. O sea, creo que sí tenemos que trasladar, digamos, este problema y esta problemática ambiental a la esfera de la ciudadanía. O sea, creo que nos falta seguir transmitiendo esto que es muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que sí es fundamental colaborar y trabajar y escuchar. O sea, creo que nos ha faltado, bueno, digo, me autopongo en ese aspecto, ¿no? O sea, decir, finalmente tenemos que seguir haciendo difusión de este contaminante y de los impactos que tiene, ¿no? ¿Cómo te puedes involucrar como ciudadano en investigaciones o propuestas? Pues hay varias, yo te podría decir, o sea, depende en dónde estés, ¿no? O sea, esta pregunta que hacen, ¿cómo te puedes involucrar como ciudadano? Pues propuestas hay varias. Sí, sí. Si piensas en la UDG, por ejemplo, bueno, pues insisto, pueden buscar a Marta Orozco y sé que tiene muchas investigaciones relacionadas con el ruido, pero también puedes buscar, pues en la Ciudad de México, digo, a mí evidentemente me encantaría, yo tengo algunas también investigaciones y sigo trabajando, y justamente esto del Diario Sonoro ha ido creciendo porque pues yo creo en la participación y la colaboración de todos y todas para hacer los proyectos. Entonces justamente creo que en ese sentido pues se puede hacer. Como ciudadana, pues creo que hay que seguir promoviendo talleres y exigiendo talleres. O sea, sí creo talleres, información, difusión, una exigencia justamente de que los planes de desarrollo y los tomadores de decisiones, o sea, sí creo que en la legislación tenemos muchísimos vacíos, y quizá no necesariamente en leyes, pero sí a la hora de instrumentar las leyes. O sea, yo no digo que las leyes no sean suficientes, pero a la hora de instrumentarlas no sabemos cómo hacerlo. O sea, yo te puedo decir que a la hora de hacer mediciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, las denuncias que lleva PAOT, que aparte es el único organismo en una ciudad tan grande, el único organismo que va y registra las denuncias es PAOT y INVEA, y son muy chiquitos, ¿no? O sea, son dos, y la policía no necesariamente sabe usar un xenómetro, pero aparte tampoco puede entrar a propiedad privada. O sea, hay un montón de cosas en términos legales
que tendríamos que empezar a trabajar de otra forma. Creo que trabajar también participativamente y promover, por ejemplo, pues las aplicaciones, ¿no? O sea, las aplicaciones que tenemos para mediciones de ruido pueden ser muy buenas. Yo sé que se tendría que calibrar, sé que evidentemente no es exactamente un sonómetro, pero bueno, puede ser un primer indicador, ¿no? O sea, puede ser un primer indicador. Sí que podemos grabar sonidos y después tenemos softwares a los que los pasamos, en fin. ¿Hay alguna iniciativa a nivel nacional que sugiera regular el índice de ruido? Pues no necesariamente. Te podría decir, yo conozco que había 3 iniciativas de ley en el Congreso de la Ciudad de México que pues por confinamiento y porque pues la agenda legislativa siempre tiene otras prioridades, pues yo creo que ya el ruido volvió a pasar al último de los lugares de la lista. Digo, entiendo la emergencia nacional en términos de COVID-19, me queda clarísimo, no quiero quitarle la importancia para nada, ¿no? Pero eso ha hecho que esto vuelva a ser relegado, ¿no? O sea, ya ni siquiera se habla. Las dos, yo solo hablo de la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México las dos procuradurías que en principio, por ejemplo, abogan, cuidan las denuncias por ruido, que es PAOT y la PROSOC, están pues suspendidas en diligencias, ¿no? Por COVID, evidentemente por una emergencia. Entonces, lo que es increíble es que no haya una posibilidad de hacerlo de otra forma. O sea, me parece que yo entiendo perfectamente que los primeros meses no sabíamos cuánto iba a durar esto, pero ahora tampoco sabemos cuánto más tiempo vamos a estar. Y entonces tenemos que empezar a trabajar y empezar a flexibilizar ciertas mediciones y ciertas cuestiones en materia, por lo menos de ruido, ¿no? O sea, no podemos seguir siendo víctimas de ruido, ¿no? Y ahora, bueno, yo no sé, en Guadalajara o en las ciudades desde donde estén los distintas personas que estén conectadas, ¿no? Pero pues cada vez hay más fiestas otra vez, el ruido en las ciudades otra vez vuelve a ser pues más o menos el mismo, ¿no? La actividad no ha parado. Yo sé que en algunas ciudades ya hay, pues no toques de queda, pero sí paro de actividades a ciertas horas, ¿no? Pero bueno, pero todavía no puede ser posible. Entonces el ruido sigue siendo un tema y el ruido sigue siendo un tema, aparte piénsenlo si estamos en confinamiento pues, con una tragedia terrible a nivel nacional, en donde tendríamos que estar como en calma, o sea, todas estas cosas como que no pueden ser, por eso digo que el sonido tendría que ser transversal casi en materia urbana y de cuestiones de salud pública, ¿no? ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrentan los tomadores de decisiones para poder regular el ruido? Bueno, pues el primero es que lo tomen en cuenta. O sea, creo que ese es el reto fundamental, perdón que lo diga. El segundo es justamente que lo gravísimo, y ahí sí voy a hablar, o sea, una crítica a los tomadores de decisiones, como el ruido no es algo que se ve, el impacto del ruido tampoco se ve necesariamente. Insisto, no está asociado, no vas al médico y te asocia directamente si tienes un tema cardíaco con una cuestión de una zona ruidosa. Como no se ve, como es un mal invisible, en realidad entonces no se trabaja, porque es fácil decir, bueno, estoy trabajando en materia, en trabajar en contaminación atmosférica, ¿no? Porque tú, ciudadano, pones un pañuelo blanco en la noche en una de nuestras ciudades, digo, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Y al día siguiente está gris, ¿no? De la cantidad de polvo, partículas, PM, no sé cuáles, o sea, todo eso se queda en un pañuelo blanco. Pero el ruido es acumulativo, pero tampoco te das cuenta necesariamente. Te das cuenta cuando ya no escuchas, cuando probablemente ya el estrés no te dejó dormir, cuando, ¿no? O sea, y no necesariamente, insisto, lo asocias al ruido. Entonces, el primer reto es decir, esto existe, este es un problema, vamos a actuar en consecuencia. Y vamos a actuar en consecuencia con algo que se entienda desde la ciudadanía. El reto aparte fundamental es también convencer a la ciudadanía que es un problema. Así como hace o sea, no sé hace cuántos años, pero se convenció a la ciudadanía de, pues el cigarro es un contaminante y el cigarro te mata, ¿no? O sea, los fumadores tienen un problema de salud pública. Pues así mismo tendríamos que pensarlo, ¿no? En otros sentidos, o sea, finalmente en términos de ruido. Pero bueno, insisto, los males invisibles a veces de las ciudades, no solamente en términos de ruido, no les interesan a los políticos. Es como si el drenaje, ¿no? O sea, así. O sea, como no se ve, pues no lo vemos, no importa, ¿no? Aquí en Zacatecas sí se creó una policía ambiental. ¿Cuáles deben ser sus funciones específicas y sus alcances jurídicos? Pues en términos de funciones específicas, es que lo que tendrían que saber hacer es cómo medir el ruido. Creo que esa es una primera cosa. O sea, si tú haces una denuncia por ruido, digamos, a un vecino que está haciendo una fiesta o a un espacio público donde probablemente el ruido sea más elevado del que esté normado, porque hay una norma nacional, ¿no? Que regula en términos de 62, 65 decibeles, depende si es diurno o nocturno, tendría que saber cómo medir. Y después también saber cómo conciliar. O sea, porque, digo, tampoco se trata de ir necesariamente a tomar una medida coercitiva y multar y castigar y suspender.
Creo que más bien hay que hacer entender al otro, ¿no? A mí me ha tocado estar en esos trabajos de conciliación, a veces con Paot, de explicarle al otro que este es un problema y que el problema, o sea, igual no se dan cuenta. Es como cuando uno está en una fiesta o cuando estás en un concierto, cuando estás en el estadio, ¿no? Y está jugando tu equipo y está a punto de meter gol y el sonido sube, 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 sube. No te das cuenta que estás expuesto a una cantidad de ruido terrible, ¿no? O sea, porque nadie te lo ha dicho, porque, y bueno, insisto, si lo sabes, probablemente tú seas escucha voluntario, pero si no lo sabes, creo que hay un primer ejercicio que hay que hacer que tiene que ver con educación. O sea, finalmente hay que entender eso. Y luego entender que una vez es parte también del problema, porque también es fácil decir, es que el otro es ruidoso, pero yo soy un respetuoso de... No es cierto. Todos en algún momento hacemos ruido, porque de alguna manera lo que hacemos nosotros en términos de actividad que genera un sonido puede afectar al que esté al lado porque tiene una hipersensibilidad, porque en ese momento está concentrado, porque estaba rezando, meditando, lo que sea, y lo interrumpimos, ¿no? Entonces, creo que también no somos parte del problema y eso hay que entenderlo también, muy importante. Entonces, la policía, pues que tuviera muy claras sus funciones, porque pues sí, sabemos que en términos y que también el ciudadano sepa muy bien cuáles son las funciones de esa policía ambiental. A mí no me parece que esté mal, los vigilantes ambientales creo que son pues necesarios, pero tienen que tener una cercanía muy directa con la ciudadanía, mucho más que necesariamente con pues, los juzgados, ¿no? O sea, creo que hay un vínculo ahí, o sea, tiene que formar parte de la comunidad. Sí, creo que es muy fácil culpar a los demás y al gobierno, ¿no? Pero no vemos y no reflexionamos qué hacemos en el día a día que justo tiene estas afectaciones. Bueno, por acá hay un comentario de Immanuel Martínez, que dice, hace unos días en un artículo del New York Times, Jorge Carrión empleaba el ruido en tanto cualquier cosa que no sea una señal como metáfora para la defensa de la vida análoga, la capacidad del contexto para convertir la experiencia en memoria. ¿Cómo ves? Sí, mira, yo una de las cosas es que busco con los distintos trabajos que hago y cuando pues de alguna manera pido, solicito información a través de redes sociales o con el diario sonoro y demás, creo que esas señales o ese ruido también es información. Ese ruido también es información de algo que está pasando y también hablan de una memoria. Yo cuando hice la tesis, justamente una de las cosas que trabajé es tratar de reconstruir la historia de una zona de esa ciudad, ¿no? Que trabajaba. Entonces, mucho pasa por cuestiones del ruido y señales indeseadas de la gente, ¿no? O sea, sí creo que tiene que ver. Y va asociado a cómo hemos construido y cómo está vinculado a eso otro que de alguna manera nos sale de control, porque bueno, pues las ciudades se planean, se diseñan y no necesariamente nos participan de eso, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues sí lo leí ese artículo, lo vi hace un momento, bueno, no lo vi hace un momento, lo vi cuando, o sea, creo que es súper interesante. Y sí, la verdad es que es una de las cosas muy, pues, alentadoras en términos de lo que ha pasado, que es como una oportunidad, no es que digo que sea una cosa buena, pero con COVID-19 justamente lo que ha pasado es que ahora hay un interés por el entorno sonoro que antes parecía que no existía, ¿no? No necesariamente la autoridad, porque insisto, en términos de las legislaciones, la legislación y las normativas y demás, pues se han flexibilizado o simplemente se han pasado al último cajón, ¿no? De la bandeja de los pendientes de las ciudades, pero sí desde la ciudadanía. Entonces hay muchísimos artículos en distintos periódicos del mundo que hablan justamente de los entornos sonoros y cómo se han disminuido los decibeles, ¿no? En España, El País ha publicado muchos, La Vanguardia también, Le Monde también en Francia, ¿no? Le Guardian, The Guardian en Inglaterra, o sea, como que hay muchos, de New York Times obviamente, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Sí, creo que es un tema muy amplio y podemos estar aquí por horas hablando al respecto, pero ya llegó el final, es hora de finalizar. Agradecerte otra vez, Jimena. Para nosotros es un honor haber contado contigo en esta conferencia. Y pues sin más, agradecemos a todos por habernos sintonizado, a Jimena por su participación. Y les recordamos que este evento se realizó en el marco del proyecto PIP para una ciudad futuro y los invitamos a seguirnos pues, en nuestras redes como @PIP Ciudad Futuro y escribirnos y seguir participando pues, en los eventos que tengamos este mes de noviembre y los demás. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias y mucha suerte y bueno, pues quedo pendiente para otros trabajos y cosas que podamos hacer. Me da muchísimo gusto, de verdad, muchísimas gracias por invitarme.